Y sin embargo, muy tradicionalmente los psicoanalistas se han apegado a una visión del psicoanálisis que viene de la concepción anglosajona del psicoanálisis, tratando al psicoanálisis como una ciencia en el sentido tradicional de ciencia, como si fuese un cuerpo de conocimiento y una experiencia que pudiese vivir por fuera de la política. Y en ese sentido, de la política en el sentido del orden político, no de la política partidista, sino de la pregunta sobre la política. Y lo cual implica las políticas de las instituciones, implica interrogar las relaciones de las instituciones con el capitalismo, implica interrogar las relaciones de las instituciones con los regímenes gubernamentales en donde está su práctica, es decir, da lo mismo una institución psicoanalítica en la dictadura argentina en 1976-77 que hubo, y hay que interrogar qué es lo que quiere decir eso, porque bajo ninguna circunstancia yo diría que fueron colaboracionistas de la dictadura, al contrario. Las instituciones psicoanalíticas en ese momento funcionaron como pequeños refugios de la gente que estaba viviendo en una dictadura. Pero también es cierto que en otros casos, las sociedades psicoanalíticas, como el caso de la Sociedad de Río de Janeiro, fueron completamente afines a la dictadura, y que hubo casos gravísimos de candidatos que eran torturadores. Entonces, y el analista estando advertido de que estaba recibiendo a un candidato para formarse como psicoanalista que a la vez estaba operando como torturador. Entonces, ¿cómo no interrogar las relaciones del psicoanálisis con el capitalismo y con los regímenes autoritarios y con el orden colonial? Porque esa es la otra cuestión. El libro de Lacan en México se ocupa de ese problema, es decir, cómo hay una posición colonizadora que forma parte de las grandes instituciones psicoanalíticas, tanto la institución freudiana, de la que no se ocupa el libro, porque eso se ha estudiado más, digamos. Hay una continua búsqueda de ocupar nuevos territorios y llevar el psicoanálisis, como se llevó el catolicismo en su momento, a las tierras que estaban siendo colonizadas. Y bueno, el libro abre con un pequeño testimonio personal de cómo Éric Laurent llegó a México a decir: nosotros, con Miller, queremos ocupar todos los territorios de donde Lacan fue expulsado. Eso es colonización, directamente. Y hay llamados directos de Miller en ese sentido. Entonces, todo eso, desde mi punto de vista, no es ajeno a la producción teórica. Estoy completamente de acuerdo. Entonces, si los psicoanalistas no interrogamos eso, es decir, no interrogamos cuál es nuestro posicionamiento enunciativo al formular tal o cual tesis psicoanalítica, es decir, cuáles son los supuestos, cuáles son las tesis implícitas en nuestra posición, es decir, si no hacemos una crítica en el registro propiamente político de nuestra propia posición, entonces, con toda probabilidad, lo que vamos a estar haciendo es reproducir un sistema ideológico que no está siendo interrogado, con apariencia de teoría psicoanalítica y con consecuencias muchas veces nefastas. Pienso que todas las decisiones que han venido pasando pareciera, o al menos lo que yo he percibido en esto que tengo investigando sobre historia del psicoanálisis, lo que me he dado cuenta es como, no sé si es lo que me formulo de hipótesis, si la renuencia a la política institucional, por ejemplo, ha llevado entonces a que esas, por ejemplo, la manera de decisiones, que cómo se ha dado, se sigan reproduciendo, o la forma de enseñanza se termine de cierta forma sin ser cuestionada, precisamente porque creo que no creo que haya manera de que no te atraviese también esta parte de la política, porque desde el momento en decir que el psicoanálisis va en contra de la premisa del capitalismo, pues desde ahí ya tiene una postura política, y en no cuestionarlo, pues entonces estás reproduciendo
un modelo educativo que tiene cualquier institución capitalista, entonces caemos en una contradicción como psicoanalistas. Absolutamente. Y entonces también creo que, por eso te decía hace un rato, ¿no? Pues yo no encontré otra forma de entrar más que investigando e interesarme en esto, porque no me hace clic unos discursos que dicen, pero con lo que se practica. Exacto. Entonces no lo entiendo y me causa shock y digo, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Exactamente. Por eso la dimensión fundamental que Lacan introdujo es el acto. Porque todo el mundo pone mucho el énfasis en el aspecto lingüístico de la enseñanza de Lacan, pero ese no es el núcleo. El verdadero núcleo, desde mi punto de vista, es el acto. Es decir, los actos dicen y los actos transforman. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo me diga lacaniano y que pueda utilizar toda la jerga teórica de Lacan si en los actos lo que yo hago contradice todo lo que estoy diciendo? Y eso es lo más frecuente, Eso es lo más frecuente. No sé si pase en todos lados. Yo me lo he topado mucho en Monterrey. Supongo que en Ciudad de México, por ser más grande o haber más bagaje o más personas, es distinto. También creo que culturalmente el contexto y la cultura también influyen en los modelos educativos que atraviesa también al psicoanálisis, pero creo que sería importante el poder cuestionárnoslo para entonces creo que plantear algo más, no sé si transparente o más de acuerdo al discurso psicoanalítico. Te digo, no sé si solo pasa en Monterrey, supongo que pasa en todos lados. Pero yo creo que tendrá que ver también con la cuestión del contexto, la cultura. Por eso decía que es importante el asunto del ideal, porque esa es una tarea pendiente después de que se termina un análisis. Y eso hay que tenerlo claro. El análisis no es el lugar para hacer una interrogación política de los ideales. Se pueden hacer algunas preguntas que evidentemente son muy importantes. Es decir, por ejemplo, cuando un analizante, que es muy frecuente, ha padecido de un racismo del que no se habla en la familia, pero que es clarísimo, y no hay ninguna pregunta de parte del analista al respecto, hay un problema. Si alguien llega, que también es muy frecuente, más en el centro de la República, tal vez en el norte no sea tan frecuente, pero aquí sí, del centro hacia el sur es muy frecuente, que llegue alguien y que diga, bueno, es que una parte de mi familia es indígena, o tiene origen indígena, y el analista no dice nada. Hay un problema, porque la noción de indígena es una noción completamente colonial, en la que quedan absorbidas culturas y etnias muy diferentes entre sí, e historias, que es lo que hablábamos hace un momento, que quedan silenciadas bajo el término indígena. Entonces, muy diferentes que el analista pregunte, bueno, ¿y de qué grupo, de qué etnia, qué lengua hablan? ¿Usted la habla? ¿Su familia la habla? ¿No la habla? ¿Por qué no la habla? ¿En qué momento se perdió? ¿Se puede recuperar? ¿Cuál es la posición de los miembros de la familia frente a esa lengua? ¿Tienen costumbres todavía de origen o no? Se abre todo un panorama de la historia personal de alguien que solamente se puede abrir si el analista ha desmontado en sí una forma colonial de razonar. Y si su colonialidad ha quedado desmontada, entonces puede abrir preguntas que de otra manera son un punto ciego absoluto para él y por lo tanto en el análisis. Y hay que pensar todo lo que implica que un analizante no explore toda esa veta de su existencia y de su historia, porque el analista y él están tomados por la colonialidad, y entonces la única posibilidad de salir de ahí es que el analista esté advertido de eso y entonces pueda decir, aquí hay algo importante que si yo no intervengo va a quedar silenciado tal vez para siempre. Pero entonces qué importante que uno como analizante que quiere practicar el psicoanálisis
también le entre como a lo más que se pueda, decías hace un momento, ¿no? Como llevarlo hasta el fin, lo más que puedas, ¿no? Lo pienso como en cada rincón de cada quien, lo más que puedas, pero también eso no depende de tu analista, o sea... Hay una parte que sí, desde luego. Desde luego que hay una parte que sí. O sea, el analista puede tener puntos ciegos, y justamente lo que estoy diciendo es que una de las tareas de una comunidad analítica es abrir preguntas para que quienes practicamos el psicoanálisis no seamos ciegos ante ciertos problemas. Pero si nosotros partimos de que hay una separación entre psicoanálisis y política, entonces no podemos abrir un montón de preguntas de esas prácticas y esas concepciones del psicoanálisis que están atravesadas por la política, pero que al haber hecho esa separación artificial no podemos interrogar. Y entonces van a estar operando factores ideológicos, normalmente muy conservadores, que van a tener consecuencias en los análisis. Entonces, o sea, creo que había una diferencia enorme entre ponerte a hablar de política o de tus ideologías con el paciente o con el analizante, y otra cosa muy distinta es poder explorar esas áreas. Absolutamente. Así como el analista no se pone a hablar de teoría con su analizante, pero haber leído teoría le permite formular ciertas preguntas. De la misma manera que el analista se haya concernido por el registro político, le permite hacer ciertas preguntas que no podría hacer de otra manera. No se trata de infundir una ideología en el analizante, sino, como tampoco se trata de enseñarle teoría al analizante, sino de que el analista esté en condiciones de formular cuestionamientos y formularse cuestionamientos a partir de ese trabajo, que es la lectura de los textos de teoría y la interrogación sobre el registro del ámbito político en su quehacer y en el quehacer de la comunidad analítica a la que responde y a la que pertenece.